Vamos a hablar acerca de las unidades de longitud. Primero que todo, vamos a definir lo que es longitud. Longitud se puede definir simplemente como la medida de la distancia entre dos puntos. Por ejemplo, uno puede decir que de la casa a la tienda hay 80 metros de distancia. Entonces, estamos midiendo una distancia que es desde la casa hasta la tienda. Decimos entonces que es 80 metros. Cuando medimos la longitud, estamos hablando de esa magnitud que me permite medir distancias. Y para medir distancias, entonces tenemos una unidad de medida que llamamos el metro. Entonces decimos que la unidad de medida de la longitud es el metro, Lo simbolizamos con una M minúscula, ¿cierto? El metro. Pero hay que pensar entonces que a veces necesitamos medir longitudes muy pequeñas o también longitudes muy grandes. Por ejemplo, si queremos medir el contorno de un estadio, ya vemos que es una distancia muy grande. Entonces ahí es donde tenemos que hacer uso de unas medidas mayores que llamamos los múltiplos del metro. Pero por el contrario, si las unidades que vamos a medir son muy pequeñas, por ejemplo, distancia, digamos, o la longitud de una hormiga, entonces mire que una hormiga es un objeto pequeño, entonces ya no sería muy cómodo medir con unidades grandes, sino que ya tenemos que medir con unidades muy pequeñas y lo que llamamos los submúltiplos del metro. Entonces vamos a escribir acá rápidamente múltiplos del metro para que los conozcamos. Ya lo hemos visto en la clase anterior, pero aquí lo vamos a escribir. Los múltiplos del metro, es decir, los que están por encima del metro, sería entonces el decámetro, otro sería el kilómetro, otro sería el hectómetro. Bueno, aquí los escribí en orden. Realmente está el decámetro, luego está el hectómetro y finalmente el kilómetro. Y hablamos de los submúltiplos del metro, que en este caso son los que están por debajo del metro, y estamos hablando acá del decímetro, el centímetro y el milímetro. Estos son los tres submúltiplos que necesitamos para trabajar con unidades de longitud. Bien, conocido ya este aspecto, vamos a mirar entonces otra situación. Bueno, acabamos de decir que los múltiplos del metro son el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Es decir, que son unidades mayores que el metro y cada una tiene una correspondencia en relación al metro. Entonces, si yo hablo de un decámetro, estoy hablando de 10 metros. O sea que en un decámetro hay 10 metros. Si estoy hablando de un hectómetro, en este caso estoy hablando de 100 metros. Y si hablo de un kilómetro, en este caso estoy hablando de 1000 metros. Ahora, por el contrario, si hablo de unidades pequeñas, podemos hablar de un decímetro que equivale a 0,1 metro. Un centímetro, estoy hablando entonces de 0,01 metros. Y un milímetro, estaría hablando entonces de 0,001 metro. Observes entonces la relación que hay entre unas y otras. Todas y cada una de ellas es mayor que la otra 10 veces mayor. Es por ejemplo, si yo veo el decámetro, veo que son 10 metros, pero el hectómetro es 10 veces mayor que el decámetro. El hectómetro es mayor 10 veces. Asimismo, el kilómetro es 10 veces mayor que el hectómetro. Entonces, cada unidad en orden ascendente es mayor 10 veces la una con relación a la otra. Asimismo, podemos ver aquí el milímetro. El centímetro es 10 veces mayor que el milímetro. Y el decímetro es 10 veces mayor que el centímetro. Entonces, dada esta relación, podemos establecer entonces la forma en que puedo pasar de una unidad a otra.
una unidad a otra significa que yo puedo pasar de unidades mayores, que son estas, son las unidades mayores. Coloquemos acá unidades mayores y estas son las unidades menores. Entonces hay una estrategia. Si yo quiero pasar de unidades mayores a unidades menores, si es el caso en esta dirección, si yo tengo unidades mayores, pero las quiero convertir a unidades menores, lo que tengo que hacer es una multiplicación, ¿sí ven? Pero si el caso es al contrario, si yo tengo que pasar de unidades menores a unidades mayores, lo que tengo que hacer es una división. Y ya lo veremos dentro de poco para que miremos cómo es el uso de estas conversiones. Vamos a ver entonces ahora la conversión de unidades. Esto consiste en que yo puedo pasar de una unidad que está dada en mayores, unidades mayores, a unidades menores. Por ejemplo, yo puedo convertir kilómetros a metros o asimismo convertir metros a kilómetros. Entonces vamos a seguir el procedimiento que voy a indicar a continuación para hacer ese tipo de conversiones. Como ya habíamos dicho, vamos a escribirlo aquí nuevamente. Cada unidad de longitud es 10 veces mayor que la unidad inmediata inferior y 10 veces menor que la unidad inmediata superior. Ya lo había mencionado anteriormente, cuando decía que cada una de ellas es mayor 10 veces con relación a la que está por debajo. Para realizar conversiones vamos a hacer uso entonces del siguiente esquema. Nos vamos a basar en este esquema que voy a trazar acá para poder trabajar las conversiones. Bueno, si nos fijamos en este esquema que acabamos de trazar acá, vemos que aquí están las unidades que hemos mencionado. Empezamos con el metro, que está acá, y observamos que hacia la izquierda está el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Y a la derecha está el decímetro, el centímetro y el milímetro. Este esquema me dice que si yo quiero pasar de unidades grandes, como estas, por ejemplo, que están a la izquierda, a unidades más pequeñas que están a la derecha, lo que tengo que hacer es una operación de multiplicación. Basta con multiplicar por 10. Pero si al contrario yo quiero pasar de unidades pequeñas a unidades grandes, como es el caso de ir de milímetros, que es la más pequeña, hacia unidades más grandes como es el kilómetro que está aquí al final, la operación que tendría que hacer es división, simplemente dividir por 10. Este sería un esquema que deberíamos usar siempre en la conversión de unidades. Entonces vamos a hacer unos ejemplos donde podamos emplear este esquema que acabo de trazar acá. Ejemplos. Vamos a hacer un primer ejemplo acá. Dice convertir 264 centímetros a milímetros. Para ello voy a volver a escribir acá el esquema que acabo de borrar. Lo voy a volver a escribir acá para que se vea cómo es que hay que hacer esta conversión. Obsérvese que voy a pasar de centímetros a milímetros. Entonces vamos a copiar nuevamente ese esquema. Tenemos entonces acá el esquema donde tenemos los múltiplos, que son estos, y los submúltiplos, que son estos. Y vemos que lo que me piden convertir es pasar de centímetros a milímetros, es decir, de una cantidad grande a una más pequeña. Es decir, el paso que tengo que hacer es ir de centímetros a milímetros. Este es el paso que tengo que hacer. Me dan 264 centímetros, tengo que pasarlo a milímetros. Entonces, según el esquema que acabamos de observar hace un momento, si yo quiero ir de una unidad grande a una pequeña, lo que tengo que hacer es multiplicar por 10. Esto es lo que tengo que hacer una simple multiplicación. Repito, si quiero ir de una unidad grande a una pequeña, entonces tengo que multiplicar por 10. Entonces la solución de este ejercicio simplemente es coger 264 centímetros y lo voy a multiplicar por 10. Recuerden que multiplicar por 10 es simplemente agregar un 0. Entonces queda 2, 6, 4, 0.
Entonces, 2640, pero ya no son centímetros porque acabo de pasarlos a milímetros. Entonces, tener una medida de 264 centímetros es lo mismo que tener una medida de 2640 milímetros. Vamos a hacer otro ejercicio. Convertir 24,36 decímetros a milímetros. Entonces voy a fijarme en este esquema, en el que tengo acá escrito. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Obsérvese que yo tengo que pasar de una unidad grande a una unidad pequeña, porque es más grande el decímetro que el milímetro. Me piden que los transforme de decímetros a milímetros. Quiere decir que voy a hacer este paso de acá hasta acá. O sea que voy de una grande a una pequeña. Entonces queda lo siguiente. Para ir de decímetros a milímetros tengo que ir en dos escalas. Digamos que primero tengo que ir a centímetros y de centímetros tengo que saltar a milímetros. Es decir, son dos saltos. Entonces primero multiplico por 10 y luego multiplico por 10. Entonces cojo esta cantidad que es 24,36 decímetros y lo voy a multiplicar por 10 y por 10. Y esto sería igual a multiplicar 24,36 decímetros por, como 10 por 10 es 100, entonces de una vez. Mire que son dos saltos, 10 por 10 es 100, entonces sería 10 por 10, 100, y esto al final me quedaría, recuerden que para multiplicar por 100, lo único que hay que hacer es correr esta coma 2 espacios a la derecha. Eso es lo que es multiplicar por 100. Entonces quedaría 2, 4, 3, 6. 2436 milímetros. Porque eso es lo que estoy trabajando. Bien, ahí tenemos entonces un segundo ejemplo de cómo convertir unidades de longitud. Voy a borrar este ejercicio. Voy a hacer el tercero, aprovechando ese mismo esquema que hay allí. Supongamos que me dicen convertir, este sería el ejercicio 3, convertir 2,56 centímetros a decámetros. Decámetros. Recuerde que decámetros simboliza DAM. Obsérvese que aquí vamos de una unidad pequeña a una grande. Mire, una unidad pequeña la vamos a pasar a una grande porque es más grande el decámetro que el centímetro. Entonces vamos de pequeño a grande. Y la regla dice que si vamos de pequeño a grande, la operación ya no es multiplicación, sino división. Entonces vamos a borrar acá para aprovechar ese esquema. Y vamos a hacer la conversión. Bien, fijémonos entonces que nos piden que pasemos de centímetros a decámetros. Centímetros, estoy acá. Y tengo que pasar, mire los pasos que tengo que hacer. Obsérvese entonces que vamos de una unidad pequeña, que es el centímetro, aquí está, y vamos a convertir a una unidad mayor. Por lo tanto, tenemos que hacer el paso de centímetros a decámetros y mire los pasos que hay que hacer. Estamos en 1, o sea que aquí tengo que dividir por 10. Recuerden que si vamos de unidades pequeñas a grandes hay que dividir, entonces de acá de centímetros a decímetros divido por 10, luego de decímetros a metros tengo que volver a dividir por 10 y finalmente para ir de metros a decámetros tengo que volver a dividir por 10. Entonces ahora ya cojo la cantidad que me piden, que es 2,56 centímetros, y hago mi primera división, que es por 10, que es esta primera división que me muestran acá. O sea que esto me queda, recuerden que para dividir por 10, siendo la coma acá, la tengo que correr un espacio, o sea que la coma me viene a quedar acá. O sea, me queda así, 2
56. Y la coma que estaba acá, mire, estaba acá, ahora va a quedar acá, porque lo estoy corriendo un lugar. Pero para que esa coma no quede ahí colgando así sola, le coloco 0. Y mire, ya quedó convertido de centímetros a decímetros, porque ese es el primer paso que hice. Aquí está, de centímetros a decímetros. Pero todavía me faltan otros 2 pasos. Entonces ahora cojo esta cantidad, voy a copiarla acá para hacer el segundo paso, que es pasarla de decímetros a metros. Entonces vuelvo y divido por 10. Y el mismo procedimiento, mire que la coma está acá. Entonces ahora me va a quedar más adelante. Entonces va a quedar 0, 256. Mire que la coma está acá y ahora va a quedar acá. Pero para que esa coma no quede al aire, coloco 0. ¿Ven cómo va corriéndose la coma? Miren dónde estaba inicialmente, ahora ya está 2 pasos adelante. Mire, está 1, 2 porque he recorrido 2 espacios. Y finalmente, bueno, aquí le coloco a esto que es metros, porque acabo de hacer el paso de decímetros a metros. Y finalmente cojo esta cantidad, que es 0,0256 metros, y vuelvo y divido por 10. Y la coma que está en este espacio, miren la cara, tengo que correr aquí adelante. Entonces me va a quedar 0, 0, 256, y la coma debe quedar aquí adelante, delante de este 0, mira, ahí está. Pero para que esa coma no quede al aire, 0. Y ahí me quedan los decámetros que estamos buscando. Entonces, como ven, convertir unidades es supremamente simple. Si vamos de unidades grandes a pequeñas, multiplicamos. Si vamos de unidades pequeñas a grandes, dividimos. Ejercicio práctico. Bueno, este ejercicio debe ser presentado el próximo viernes en hojas de blog. Consiste en convertir unas unidades de longitud. Tenemos ahí primero 45 kilómetros, hay que convertirlo a centímetros, 74 decámetros a decímetros, 3270 centímetros a kilómetros, 85 hectómetros a kilómetros, 185 milímetros a metros. Entonces deben de seguir el desarrollo de los ejercicios que se hicieron en la explicación, y asimismo entonces van a resolver estas conversiones. No olviden, el próximo viernes deben de ser presentados en hojas de blog. Si alguien los quiere presentar antes, entonces puede hacerlo.